Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes de la Silla Líder. Hoy hemos invitado a Alejandra Barrios, es la directora de la Misión de Observación Electoral MOE, porque estamos a 12 días de elecciones y queremos hablar obviamente de la problemática enorme que tenemos en materia electoral. Gracias por aceptar nuestra invitación, Alejandra. Pero queremos enfocarlo de una manera distinta. El diagnóstico del problema se conoce. Ni siquiera le voy a preguntar si estas elecciones van a ser iguales, mejores o peores que las anteriores, porque eso no cambia, es la eterna historia. Sabemos que tenemos problemas de transhumancia, sabemos que tenemos problemas de compra de votos, de todo tipo. Lo que no tenemos claro es cuáles son las causas y cuáles son las soluciones, porque vivimos muy enfocados en el día a día y se nos olvida reflexionar del tema general. Alejandra tiene un enorme liderazgo en el tema electoral, no solamente ha hecho de la misión electoral una ONG viva, permanente, bien financiada, que tiene presencia en más de la mitad de los municipios del país hoy en día, hace una labor de veeduría que el Estado y los órganos de control no hacen. Pero también tiene las reflexiones de fondo sobre qué es lo que pasa, y eso es lo que queremos ayudarle a analizar a nuestros usuarios. ¿Cuál es el problema de fondo de la problemática electoral y política en Colombia? Usted me decía ahora que es una silla que tiene 3 patas. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son esas patas del problema electoral en Colombia? Pues muchísimas gracias por la invitación, y sí, ya entramos a la recta final. Yo creo que de verdad estas son las elecciones locales en el país son las elecciones más complicadas. Vamos a hacer 1102 elecciones el mismo día y a la misma hora. Entonces imagínense lo que significa eso en términos de todo el despliegue, no solamente institucional, sino de ciudadano, de campañas políticas, de todo lo que significa mover un país. Nosotros llevamos ya 10 años mirando procesos electorales, llevamos más de 50 procesos electorales observados, y cada que vamos a un proceso electoral, cada vez nos convencemos más que aquí hay que trabajar sobre 3 patas de una silla que hoy tienen problemas de fisuras muy graves, unas más graves que otras, pero con unos problemas de fisuras que no nos permite que nuestra democracia de verdad se sostenga. La primera pata es la institucional. El institucional significa brindar garantías a todos los que hacen parte del proceso electoral. Y ojo con eso, Álvaro, cuando nosotros empezamos a hacer observación electoral, los únicos actores del proceso electoral eran las instituciones del Estado y los partidos políticos. El ciudadano era un receptor, nada más. No, el ciudadano no intervenía para nada, el ciudadano era el receptor de información y el que salía a votar. Hoy son los ciudadanos. Entonces, por eso hablamos de instituciones, de las organizaciones políticas y de la ciudadanía. ¿Cuáles son las instituciones claves ahí? Bueno, las instituciones en un proceso electoral entra a jugar de todo. En un país como Colombia tenemos una autoridad electoral que es la autoridad central. Entonces, que el PowerPoint dice que es el Consejo Nacional Electoral, que en la vida real es la registraduría. La registraduría en Colombia, y te aseguro que yo creo que el cargo más importante que hay en este país, después del presidente, después del fiscal, porque es el que tiene la capacidad de investigar, es el registrador, porque es el que distribuye poder. Entonces el cargo de registrador nacional y de registradores departamentales y los delegados departamentales y municipales son cargos que tienen muchísimo poder, definen el poder local, muchísimas presiones, pero además una muy poca capacidad de control y de vigilancia por parte inclusive de las otras instituciones. Entonces,
el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, pero entra la Defensoría del Pueblo, porque aquí tenemos, como en el sur de Chocó, regiones que están asediadas, por ejemplo, por grupos armados ilegales. Entonces, la Defensoría entra a mirar las condiciones electorales previas a las elecciones. Tiene que ver la policía, porque la policía y el ejército tienen que hacer todo el plan democracia que garantiza la tranquilidad y la presencia en los puestos de votación. Tiene que ver el Ministerio del Interior con todo lo que significa el manejo de la negociación de la política con los partidos para establecer garantías a cada una de las organizaciones, la Procuraduría, porque participación en política de funcionarios públicos que no se puede hacer. Entonces, cuando tú vayas a mirar, para cada proceso electoral de carácter nacional se mueve todo un engranaje institucional que busca o que tiene por objetivo brindar garantías a todos los actores del proceso, ahora incluyendo la ciudadanía. Okay. Esa es la primera pata. Esa es la primera pata. ¿Por qué está desequilibrada? Ahí están las normas, ¿no? Esa es ya está, con las normas. ¿Por qué está desequilibrada esa pata? Porque quienes tienen que controlar las reglas de juego vienen del corazón mismo de aquellos que tienen que controlar. Entonces, quien vigila y tiene la capacidad sancionatoria es elegido, viene de las entrañas mismas de ese poder que tiene que controlar. El procurador es elegido por el Congreso. El procurador, pero sobre todo los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, que son los encargados de brindar garantías a todos, no solamente a los partidos, vienen del Congreso de la República, de las entrañas mismas. De la milimetría política. Pero además son 9 que son elegidos por lista, es decir, ahí lo que vas a ver es la composición de lo que es el Congreso actual. Punto. Entonces ves, por ejemplo, un magistrado que viene del Centro Democrático, porque hay una bancada muy importante del Centro Democrático. Ves un magistrado que representa, que fue elegido por las minorías y la izquierda, porque esos votos dan para un magistrado, y ya en proporción a los que tienen, liberales, conservadores, Cambio Radical, Partido de la U. Entonces hay unos controles partidistas cruzados, pero no hay un control al proceso electoral ni a la democracia. El defensor del pueblo lo escoge el Congreso, el registrador lo escogen las Cortes, por un proceso meritocrático, pero muy influido de política. Bueno, el ejército, la policía, ¿no? El ministro del Interior es el ministro de la política, el coordinador elegido, de la política, que es elegido, pues lo decide el presidente de la República, y juega un papel muy importante, ¿no? Un buen ministro del Interior. Pero eso aparentemente tiene lógica, que los políticos regulen la política para que haya controles. Lo que pasa es que debería haber entes independientes de los políticos, que no lo hay. Los entes de control en Colombia trabajan para los políticos, son elegidos por los políticos, y ahora hacen política. El procurador, por ejemplo, parecería que está haciendo. Hay muy activos en el ejercicio de la política, y pareciera que lo de la paz lo vuelve mucho más activos. ¿Qué sería lo deseable? Y por ejemplo, que es uno de los puntos hacia donde de verdad tenemos que avanzar, es a tratar de reparar esa pata que tiene una fisura muy grande. Los procesos electorales, en la medida que tú tienes 3 involucrados, 3 actores involucrados, los 3 actores involucrados deberían tener la capacidad de brindar las garantías a todos los que hacen parte del ejercicio electoral. Nosotros tenemos un Consejo Nacional Electoral que no funciona como magistrados, sino que elaboran resoluciones, que abren investigaciones y que ponen multa. No son magistrados, dependen de los recursos de la registraduría. La registraduría, que se supone debe ser controlada por el Consejo Nacional Electoral, la registraduría hacer una veeduría, un control, es prácticamente imposible. Eso en Colombia no existe. El problema más de fondo es la financiación, y el Consejo Nacional Electoral no dice nada sobre financiación. No hay forma saca unas reglas de que se violan. No hay forma de hacer seguimiento a la financiación de las campañas políticas. Estas elecciones son muy difíciles de seguir. Entonces, ¿qué es lo que hacia dónde tendríamos que avanzar? Una modificación de la arquitectura de ese sistema, donde tuviéramos realmente un Consejo Nacional Electoral, donde no solamente estuvieran todos los partidos políticos, también hubieran representantes de otros sectores, porque ahí es donde se deberían de establecer las garantías. Un tribunal electoral con presencia en todos los departamentos, y no esperar hasta que llegue hasta la sección quinta del Consejo de Estado, porque muchos de los casitos se nos van quedando, o de los temas se nos va quedando en lo regional. No hay una persona en la cárcel en Colombia por delitos electorales en este momento, ¿no es cierto? No, en este momento tenemos 46 capturas, 26 candidatos, los otros están relacionados. Pero condenado no hay una persona en Colombia. No, solamente los que están por concierto para delinquir, que era la relación con grupos armados ilegales, que terminó pegándole refilón
los temas electorales, pero se fueron por concierto. Por compra de votos no hay nadie en la cárcel. Por compra de votos no, solo esperamos que para este proceso electoral que la Fiscalía se puso las pilas, tiene una unidad electoral por primera vez para un proceso electoral que inició en las elecciones pasadas, pero ahora ya tiene músculo, lo está haciendo. Es decir, yo espero que cambiemos esa historia de que aquí no pasa nada cuando virlan la voluntad ciudadana. Muy bien, esa es la primera pata. Hay que cambiar la arquitectura, hay que generar elementos técnicos independientes de los políticos. Segunda pata. Las organizaciones políticas y la seriedad y responsabilidad con lo que afrontamos y con los que afrontan las organizaciones políticas los procesos electorales. Aquí no hay mecanismos de selección objetiva de candidatos, aquí no hay ascenso entre las organizaciones políticas, muy pocas excepciones, por ejemplo, Mira si tiene un mecanismo de ascenso, el resto no. Se privilegian los votos y cuando uno voltea a mirar, pues te lo voy a resumir con dos casos ya que ejemplarizan qué pasó. Cambio Radical decidió que era mucho más importante una candidata a la gobernación en La Guajira que el señor Galán, que era el director de su partido. El Partido Liberal tomó la decisión de que había unos candidatos mucho más importantes en Santander, un candidato que la señora Vivian Morales, que había sido fiscal de este país. Mira lo que eso significa. Pero eso obedece a un problema de fondo, que es que los votos no son de los partidos, sino de los candidatos. Exactamente. Los partidos andan cazando candidatos con votos. Con votos. Y el poder se ha trasladado como una bisagra al Congreso de la República. En este proceso electoral estamos de manera particular, no eligiendo presidente de la República, que a veces nos embelezamos diciendo se está eligiendo al próximo presidente y entonces las fichas de Vargas Lleras. No, aquí lo que estamos consolidando es la elección de los próximos representantes a la Cámara y senadores. Por eso son los senadores los que tuvieron la capacidad de decidir. Son la base. Claro, y ellos son los que deciden quiénes van a ser los candidatos en las regiones. Digamos, cuando veíamos la familia Char decidiendo en toda la costa caribe cómo iba a ser el entramado, sí puede ser cercana a Cambio Radical, pero te aseguro que los Char están mirando su entramado. Ya después, una vez terminen estas elecciones, se empieza a construir el entramado de la presidencial. Eso no significa que, por ejemplo, si no fuera el vicepresidente a la presidencia de la República, entonces los Char se van a ir a la casa, van a pedir vacaciones y no vuelven. No, ese entramado electoral se pone al servicio de. Pero ¿eso qué quiere decir entonces? Que en Colombia los partidos no tienen control sobre el poder político local. El Estado nacional no tiene control sobre el poder político local. O sea que el poder político local está suelto. Simplemente hace un pacto presidencial. Está especialmente relacionado a través de los quienes viabilizan o comunican, es el Congreso de la República. Estamos hablando de senadores y representantes. Hacen de la un Cámara. pacto para que el presidente de la República tienda a ser ellos terminan decidiendo del poder nacional, pero el poder local lo manejan solos. El poder nacional no influye a nivel local para nada en lo político. Sí, es muy fácil ir al Valle del Cauca. ¿Cómo se hizo la elección de candidatos a gobernación en el Valle y alcaldía de Cali en el Valle del Cauca? Entonces tú volteas a mirar cuáles son esos poderes locales que pueden definir cuáles son los grandes candidatos. O cuando vas a Antioquia, quizás el mejor ejemplo es Antioquia. Dime quién del gobierno nacional pudo intervenir en las definiciones de cómo iban a ser las candidaturas en Antioquia. Hay una influencia muy grande de un hoy senador de la República. De Antioquia jugó muchísimo Álvaro Uribe y sigue jugando mucho Álvaro Uribe, pero cuando ves el Valle juega muchísimo el senador Roy Barrera y la ex senadora Dirian Francisca. Cuando tú volteas a mirar cómo eligieron candidatos en Santander, pasa por lo nacional, un senador Serpa se alía con o mira unas negociaciones políticas muy de carácter local, pero esa no es una discusión nacional. Miremos el caso de la gobernación de Antioquia, que está en todos los medios. Hay una gran controversia con el candidato que puede ganar. No tiene el apoyo de la clase dirigente de Antioquia. No tiene el apoyo del poder nacional, pero los partidos terminaron apoyándolo porque él era el hombre de los votos. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué en Antioquia un candidato tiene los votos y todo el mundo se termina plegando a eso? ¿Por qué tiene él los votos? ¿Porque es conocido? No son los partidos, no tiene el poder burocrático porque estaba fuera del poder, no tiene el apoyo de fondo del gobierno nacional,
ni de la gobernación, ni de la clase dirigente de Antioquia. ¿Por qué ese señor es imbatible, es inatajable por otros factores de poder porque las en el lógicas departamento? políticas nos llevan a hacer alianzas, y a quien tiene la capacidad de entrelazar y entretejer con esos liderazgos locales tiene la capacidad de representación. Entonces, Es quien tiene más alcaldes y concejales en los municipios. y capacidad de diálogo con esos alcaldes y de generación de compromisos. No voy a decir que se hizo así, pero pues sabemos, digamos, que hay del caso tan famoso, tan nombrado, que son candidatos a grandes ciudades o a departamentos que terminan financiando, apoyando la financiación de las campañas a los otros municipios a través de pagarés. ¿Eso qué significa? Hay una lealtad. Y hay una lealtad que se traduce a través de la financiación de las campañas políticas. Y por eso es tan importante el tema de quién financia las campañas y cuánto de eso se hace público. Porque es a través de eso que sí puedes generar todo un entramado de enlaces para poder tener el poder local. Fernando Cepeda, el columnista, exministro, tiene la tesis de que en Colombia quien manda a nivel local en la política es lo que él llama crimen organizado. Contratistas que ya no son contratistas. Es un crimen organizado porque está establecido para poner quién es alcalde, para hacer contubernios con los concejales, con los órganos de control, y son los que deciden al final quién queda y quién no queda, y una vez esos candidatos llegan al poder, pues tienen que entregar la contratación. ¿Usted lo ve así de grave? No, yo creo que hay algunos candidatos que están atrapados en la financiación, digamos, hay algunos que realmente están atrapados en la financiación de las campañas y entonces terminan víctimas de su propio invento, que es la contratación pública. Pero creo que cada vez han ido entendiendo que si llegan ellos son los dueños de esa contratación y son ellos los que pueden disponer. Mira el cambio que nosotros hemos venido haciendo. Venimos de unos territorios que se copaban de manera armada, en una relación entre ilegalidad armada y mafia. Y eso definía la organización política, es decir, cómo se iba a mover ese territorio, porque había un dominio posterior político. Ahora lo cambiamos. Ahora tienes una alianza entre poderes locales que tiene como objetivo tener los recursos de ese municipio. Porque si no, ¿qué te puede explicar que si tienes si el Estado te va a devolver determinados recursos, digamos, si fueran 6.500 pesos o 16.500 por cada voto, más o menos, que te sacas? Cuando uno saca los cálculos, por ejemplo, de la última elección en Chocó, más o menos cada voto salía como en 25.000 pesos, con los recursos que reportaron los candidatos. Una decisión racional no te hace invertir en esa campaña, en una campaña política, porque dices voy a pérdida. Eso significa que racionalmente sabes que los recursos los vas a recuperar por otro lado. Entonces, hoy el Estado o hoy esa administración pública sencillamente se ve como una fuente de financiación, de circular los recursos para el negocio. Tienes unos contratistas que llegan, les entregas unos recursos, ellos mismos van, hacen o no hacen las obras, las hacen más o menos, porque la idea es que posteriormente también hagan parte de ese círculo. ¿Qué podría hacer se mueve ahí? El Poder Nacional, por llamarlo de alguna manera, el gobierno nacional, para intervenir? Algunos dicen que es la culpa de la Constitución del 91 y de la elección popular antes de la elección No, popular. eso sería muy fácil, podríamos quemar la Constitución del 91 y se arregla el país, digamos. Si fuera la Constitución del 91, cogemos, la quemamos y sale para pintura. Y antes el presidente nombraba directamente a los concejales y a los alcaldes, y a los gobernadores, pero con base en lo que dijeran los parlamentarios, o sea que eso sigue igual. No hay manera de que el Poder Nacional influya para frenar esos niveles de corrupción y de clientelismo a nivel local. No, es una cadena. Y yo creo que donde deberíamos, si uno pudiera empezar en esa cadena, debería ser a través de los partidos políticos, porque son los encargados de hacer el filtro de los liderazgos. Entonces, ahí sí es... Pero si los partidos no tienen los votos, sino los dirigentes, pero ¿cómo por eso hacen los partidos? No, mira, yo sí creo que hay unas decisiones que aquí tenemos que tomar y que necesitamos
ponerlas a funcionar en serio y que espero que empiecen a funcionar en serio para los próximos procesos electorales. Hoy los partidos tienen que hacer unos registros de militantes. Pregúntale al Consejo Nacional Electoral cuál es el registro de militantes que tienen para saber si hay doble militancia o no. No los tiene. Y no los tiene porque los partidos no se lo han pasado. Pero al Consejo Nacional Electoral tampoco le interesa exigírselos. ¿Eso qué significa? Que tú puedes meter y sacar candidatos. Si uno coge y dice, muy bien, van a poner a la señora Juana Peña de candidata, déjeme ver el registro de militantes, hace cuánto está la señora Juana Peña y cómo es el proceso constitucional de selección democrática de candidatos. ¿Qué hizo? Para que Juana Peña no pueda ir a muchos partidos, claro, a ver quién le da más. Entonces, ahora mira el problemita en el que nos vamos a meter, y que fue lo que además acabó de extender el Congreso en la reforma que hizo de equilibrio de poderes. Te voy a poner solo este ejemplo. El partido de la U, que es el partido más grande que tiene el país, porque es el que mayores votos tiene y una bancada más grande tiene, no tiene más de 4 alcaldías, más de 4 con candidatos propios. El resto son alianzas. Entonces me voy a devolver al mundo que sí conocemos para entender el tema de responsabilidad política. Vámonos a Cundinamarca. ¿Quiénes avalaron al señor Cruz? Partido Liberal, Partido de la U, está Cambio Radical, etcétera. ¿Quiénes son responsables de la actividad política del señor Cruz? Ninguno. Porque él no respondía a ninguno. Le daba unas cuotas a cada militante de partido. Ninguno. A ningún partido le puedes preguntar. Eso sí, salió Cambio Radical inmediatamente a armar la terna, que se la devolvieron porque tenía que haber consenso con las otras organizaciones políticas. Pero responsabilidad política no hay. Hoy, a lo largo del país, te vas a encontrar con una cantidad de alianzas absurdas, donde encuentras alianzas del Partido Liberal con el Partido Conservador. ¿No se supone que son antagónicos? Dime ideológicamente qué significa eso. No significa nada. Encuentras alianzas donde está el Partido Verde con el Partido de la U con Cambio Radical, donde se encuentra un aliado o con el Centro Democrático. Pero es que el problema es muy difícil. El Centro Democrático, por ejemplo, que tiene voto de opinión y no tiene una estructura política en las regiones, está teniendo muchas dificultades para conseguir candidatos viables. Pero lo que yo veo es una capacidad de alianzas locales. Entonces terminan aliándose, primero para esconder una derrota y para ver si logran alguna ventaja política a prorrata. Pero el problema es que esos partidos, cuando nominan candidatos de opinión, pues pierden. Sí. Entonces hay un círculo vicioso, porque son esas organizaciones políticas las que tienen los votos, sí, no los partidos. Entonces no tienen los partidos cómo disciplinar a esas organizaciones locales. Las organizaciones locales además generalmente tienen el apoyo de las élites locales. Pero te toca empezar por el partido, porque eso no lo vas a lograr hacer ni con un procurador, ni con un fiscal, ni con una orden de quién, del presidente de la República. Él es de un partido, de uno, posiblemente le jalan las orejas a un partido. Tienes que entrar es por disciplinar dentro de las organizaciones políticas y modificar la relación que las organizaciones políticas tienen con sus propios aliados, con sus miembros, con sus militantes y con sus candidatos. La solución parcial, más a la mano estaba en la reforma de equilibrio de poderes para eliminar el voto preferente, para que los partidos hicieran votos, listas cerradas. Y se negaron. Los congresistas, que son hijos del sistema actual y beneficiarios, se negaron. El gobierno lo presentó, pero no se pudo. Entonces es el círculo vicioso. Sí, pero por lo menos antes, de avanzar hacia una lista cerrada que no se pudo, no van a poder, no se van a disparar en un pie. Si empezamos con procesos de exigencia interna a los partidos pidiéndoles que hagan lo que dice la ley, yo creo que logramos que las organizaciones políticas le vayan poniendo seriedad. Hoy los partidos políticos ni siquiera se sonrojaron con algunos avales que entregaron. ¿Cómo es posible que haya un partido político que haya entregado un aval a una persona que un mes antes está en la lista Clinton por narcotráfico para la candidatura a la gobernación de un departamento? Hoy esa persona ha sido inscrita y que el partido político lo único que haya salido a decir cuando